Hola, bienvenidos a Curiosidades Episcopales. Soy Lía Verónica y es para mí un placer presentar a nuestro invitado de hoy. Nació un 23 de junio de 1959. Dios entregó este hermoso niño a los señores Rosa García y Jorge Cáceres, que en paz descansen. Es el tercer hijo de esta familia luchadora, donde creció junto a 5 hermanos. La vida no estaría completa sin la presencia de su esposa e hijos. Comparte su historia de vida con la señora Zoraida Almendor de Cáceres y tiene 2 hijos, Luis Alexander y Saúl Alejandro Cáceres Almendor. Desde niño sintió el llamado del Señor a través de su activa participación en la iglesia. Participó y se formó en su juventud en diferentes programas pastorales de la misión de Chicago en la Iglesia Católica de San Miguelito. Creció y se formó en medio de una iglesia que participó en la historia del Distrito Especial de San Miguelito. Realizó sus estudios primarios en la Escuela República de Colombia y estudios secundarios en el Colegio Alfredo Cantón y de Artes y Oficios. Durante su juventud, su vida cristiana estuvo marcada por el ecumenismo, el cual desarrolló a través de la participación en asociaciones juveniles nacionales e internacionales, como la Unión Latinoamericana de Juventudes Ecuménicas. Esto le permitió conocer otras experiencias juveniles cristianas en el continente y crear lazos fraternos con otros hermanos de diferentes denominaciones. Producto de su vida ecuménica, estrecha lazos con la Iglesia Episcopal. Sus primeras experiencias fueron con el obispo James Otley, Clarence Hayes y Martín Barahona. Luego se incorpora a la Iglesia Episcopal San Cristóbal, trabajando bajo la guía pastoral del padre Denis Josiah, desempeñando el cargo de encargado de jóvenes en el año 1984. Adicionalmente, es convocado por el obispo Clarence Hayes en el año 1984 para apoyar algunos programas del colegio, como el programa de servicio social, educación cristiana a través de la Cátedra de Religión en 1991. De esta forma nace su vínculo con San Cristóbal, lo cual lo marcará por el resto de su vida. Con dedicación a la iglesia, siente el llamado al sacerdocio, teniendo un excelente mentor en el obispo Hayes. Inicia estudios pastorales y de anglicanismo en 1996. Es ordenado al diaconado en el año 2000. En el mismo año, nombrado capellán del Instituto Episcopal San Cristóbal, es ordenado el presbiterado en 2004 y es nombrado canónigo para la pastoral en los colegios en el año 2008 por el obispo Julio Murray. Luego fue nombrado sacerdote encargado de la iglesia de la parroquia episcopal San Cristóbal en el año 2012. Toda esta experiencia de vida le ha permitido conocer y servir a muchas personas y familias en el amor de Cristo. Con esto en mente, bienvenidos a Curiosidades Episcopales. Reverendo Canónigo Luis Cáceres. Bueno, antes de empezar con las preguntas serias, vamos a romper el hielo para entrar más en confianza. ¿De adolescente fue un chico tranquilo o travieso? Ambas cosas. Ambas cosas. En realidad me gustaba mucho estar entre mis amigos, participar de las travesuras del momento, pero también en el fondo sentía que tenía una inclinación como a tratar de llevar la vida más recta, ¿no? Pero sí, trataba de estar en ambas aguas. Eso es bueno. Uno también trata. ¿Qué prefiere para refrescarse, río o playa? Piscina. Bueno, yo río. Oh, Dios. Sí, río. El río no me gusta por las hojas que hay abajo. Uno no sabe qué está pisando. Sí, a mí me pasa eso, pero con la playa. Sí. ¿Qué lugar de Panamá diría que es su favorito para visitar? Bueno, me gusta mucho la provincia de Coclé, las comunidades campesinas y Bocas del Toro. Bueno, como todo el mundo sabe, a mí me gusta Chiriquí. Sí. ¿A qué le tiene miedo? Bueno, le tengo miedo, le temo a Dios, le temo a la enfermedad, le temo al abandono y básicamente eso. Ok,
Cuando no están las actividades de la iglesia, ¿qué hace para divertirse en familia o a solas? Bueno, tenemos muchas actividades a nivel familiar, que son las actividades casi de rutina, ¿no? Los cumpleaños, no solo de los hijos, la esposa, sino también de las cuñadas, los hermanos, la familia, los sobrinos. Entonces eso hace que mantengamos un vínculo de comunicación casi constante. Salimos mucho en familia, celebramos muchos acontecimientos sociales en el que la familia se ve involucrada. Entonces yo disfruto mucho de esos momentos. Yo también, a mí me gusta mucho pasear en familia y bueno, eso es lo que hace que nos unamos más. Claro. Ok, ahora sí, para entrar con las preguntas serias, este mes celebramos el aniversario de la iglesia. ¿Qué significa para usted estos días? Bueno, para mí este es un momento muy importante en la vida de la iglesia porque cada año en el que he estado aquí como sacerdote encargado me permite ver el crecimiento que hemos tenido, porque creo que fui llamado al ministerio en esta iglesia en un momento de transición en el que muchas personas, adultos mayores prácticamente ya estaban, que ejercieron liderazgo por muchos años en esta iglesia, desde su fundación ya estaban prácticamente al umbral de su retiro en la vida de la parroquia. Entonces creo que me ha tocado un momento de transición muy importante en el que poco a poco, a través del trabajo del comité estratégico, diseñamos el camino a seguir en el momento en que todas estas personas fueran acogiéndose al retiro. La pandemia yo creo que fue el momento que nos estremeció a todos, con el cierre de las instalaciones del templo, pero también con la inactividad ya definitiva de muchos miembros de la parroquia. Y eso creo que ha dado lugar a que un nuevo liderazgo de la iglesia hoy aflore en todas las organizaciones y actividades pastorales. Bueno, en los pocos años que yo he estado aquí he visto mucho su trabajo y el trabajo de los otros que lo acompañan a usted, y se ha visto el esfuerzo y me parece que está muy bien. Sí, ok. ¿Cuánto tiempo tiene siendo el capellán de esta parroquia y qué trabajo hace aparte de lo que vemos en las misas? Bueno, yo fui nombrado en el 2012 de una manera provisional hasta que la iglesia pudiese o el obispo nombrara a un sacerdote permanente de planta, ya que mi trabajo en realidad es en el colegio, en el Instituto Episcopal San Cristóbal como capellán y coordinador del departamento de religión, de manera que han pasado 10 años y he estado a cargo de esta parroquia porque no ha habido otra persona que han nombrado, sino que me ratificaron como sacerdote encargado en el año 2013. Entonces, durante todo este tiempo he realizado, primero, seguir el trabajo que realizaban otros sacerdotes, visitar los enfermos en los hogares, visitar los enfermos en los hospitales, auxiliar a las personas que están ya próximos a su partida de este mundo, por ejemplo, acompañándoles para el momento de la extrema unción en los hospitales o en los hogares. Esa es una de las partes que el padre siempre debe tener, la disposición, no importa lo que esté haciendo, en ese momento el padre debe abandonar todo lo que está haciendo para ir en auxilio de esas personas. Así que esa es una de las tareas que he desarrollado durante este tiempo, la pastoral más o menos de enfermos. También he desarrollado la pastoral matrimonial, sobre todo con egresados de nuestra escuela, a quienes sigo con mucha atención después del oficio matrimonial, porque creo que es parte del trabajo que como sacerdotes tenemos, ¿no? De acompañarlos, ver cómo les va. Hay una pareja que vive en Chorrera que para mí es como el ejemplo de cómo deben ser. Ellos se enamoraron en la escuela, se conocieron en la primaria
luego en secundaria se enamoraron, al terminar de aquí cada uno cogió su camino a la universidad, después decidieron unir sus vidas, después que lograron sus profesiones, nuevamente tomaron contacto conmigo, vinieron y dijeron: profesor, usted siempre estuvo con nosotros, queremos que sea el que nos case. Así que yo los casé, uní sus vidas por medio de la bendición de Dios en el altar, pero también he bautizado a sus hijos. Ellos se mantienen muy pendientes con nosotros, o nos llaman o acuden de vez en cuando, pero sí, ese tipo de acompañamiento lo hago con casi todas las parejas con las que he bendecido sus uniones. Como sacerdote también hago la pastoral telefónica, que es como una línea de auxilio, o sobre todo que cobra mucha vigencia en este tiempo en el que no podemos estar visitando a los adultos mayores por el asunto del COVID. El vínculo telefónico es una medida que nos mantiene en contacto con ellos. Algunos, su familia les pone la transmisión dominical, pero hay otros que no, porque dependen prácticamente al 100% de lo que la familia haga, y a veces si se van a trabajar o algo así no les ponen, pero el vínculo telefónico nos mantiene en comunicación con esas personas. Los adultos mayores de esta iglesia tienen una particularidad, y es que aunque no puedan caminar, no puedan hacer, tienen una memoria increíble. Yo puedo haber hablado hace un mes con una señora y ella se acuerda todo lo que hablamos hace un mes y me pregunta de todo eso. O sea, es una cosa impresionante. Así que yo ahora estuve dándole saludos a varias gente aquí. Le dije, tal persona le mandó saludos y me dijo que por favor se los diera porque le va a preguntar, y cosas como esa, ¿no? Así que son distintas las pastorales que hemos desarrollado aquí. La que con los adultos también. Los adultos es más fácil porque los adultos tienen agrupaciones. Vamos a decir, las damas están agrupadas, los hombres están agrupados, la escuela dominical está agrupada. Con quien es más difícil desarrollar la labor, ha sido difícil desarrollar la labor en mis años de trabajo aquí, ha sido con la juventud. Y sobre todo con la juventud, creo yo, no por los jóvenes no son el problema. Creo que el problema somos los anfitriones, de cómo podemos atraer a los jóvenes y dar respuesta a sus necesidades, a sus inquietudes, que creo que es ahí donde la iglesia tiene que actualizarse y tratar de responder a esas necesidades. Para conocer esas necesidades, la iglesia tiene que interactuar con ellos. Yo, como sacerdote encargado, creo que logro leer el pensamiento de la juventud gracias a mi trabajo como capellán, que me permite estar nutriéndome cada día con los jóvenes. Hay muchos egresados que cuando me ven me dicen: profesor, todavía usted está dando clases en la escuela, ¿cómo es posible? Yo le digo: el día que deje de dar clases estoy acabado, porque pierdo el vínculo con la juventud. Y siento que, por eso digo que el problema aquí no han sido los jóvenes, el problema es la respuesta de la iglesia a los jóvenes. Y siento que es el desafío que como sacerdote y capellán tengo. He incursionado mucho como capellán de la escuela. Desde antes de ser el encargado de esta parroquia, inicié un programa de relacionar a toda la comunidad educativa con la vida parroquial, porque cuando yo llegué aquí eran dos instituciones separadas, a pesar que una fue creada por la otra, y parte de la misión que yo tenía era lograr unirlas, y creo que se ha logrado unir al punto que los estudiantes, cuando se les convoca a una actividad de capellanía y se les dice: el domingo tienen la misa de la generación o la misa del nivel, ellos vienen con sus padres y participan, como si fuese ya algo de rutina o algo a lo que están acostumbrados, no es algo extraño para ellos. Claro que fue interrumpido con la pandemia, pero este programa, ya son muchos los egresados que son padres de familia que participaron de este programa que iniciamos hace muchos años cuando estaban otros sacerdotes y que hemos continuado. Me parece muy bien que sigan tratando de seguir con la juventud y juntarlos a esta iglesia. Okay. La siguiente pregunta es: ¿el campanario que está afuera tiene alguna historia? Sí, esa campana que está ahí ahora es la campana original que el edificio de este templo, cuando se inauguró,
hace muchos años tuvo un campanario. Ese campanario, con el paso del tiempo, se fue derrumbando y la campana quedó en desuso por muchos años. Cuando yo llegué ya no había campana. Yo llegué aquí en la década del 80, ya no había campana. La campana estaba guardada en un depósito. Así que cuando me hice sacerdote encargado, una de las actividades porque yo en mi iglesia cuando era niño era campanero, entonces siempre me gustó lo de la campana. Así que dije, ¿y esa campana qué hace ahí? ¿Por qué la tienen tirada? Decía, no, es que ya el campanario no existe, tal y tal. Así que siempre fue un deseo de nosotros poder restablecer la campana. En el pasado, ahí donde está ahora el monumento de la campana, ahí había un árbol de pino inmenso. Y todos los días, cuando eran las 2 de la tarde que salían los estudiantes de la escuela, muchos estudiantes se congregaban en torno a ese árbol a esperar su busito colegial. Por el tranque que se formaba, entonces ellos tomaban hubo un rayo que vino y destruyó el árbol de pino y desapareció. Así que quedó el área vacía y siempre fue nuestro deseo de que se construyera algo que pudiera sostener la campana. Entonces nos pusimos en contacto con el arquitecto Denzel Arthur, que es un joven niño que creció en esta iglesia, se educó en el Instituto Episcopal San Cristóbal, hoy es un artista de la localidad, que su música y su letra está calando mucho en la juventud de hoy. Bueno, el arquitecto Denzel, a pedido nuestro, diseñó este monumento y cada una de las torres representa tanto a la parroquia Episcopal San Cristóbal y la otra torre al Instituto Episcopal San Cristóbal, unidos por la campana, unidos por la historia común que tenemos. Es interesante las historias detrás de cada cosa. Ok, ¿qué lo motivó a seguir el llamado de Dios? Bueno, eso es un poco... Yo siempre fui, desde muy niño, fui muy apegado a las actividades de la iglesia. Pero hay que entender que en el pasado, los que hoy somos adultos, somos ya adultos y somos personas mayores, la iglesia era el centro de confluencia social. No eran los malls, como hoy el mall. Usted va al mall y encuentra a todos sus amigos. Usted va al mall y encuentra el cine, usted va al mall y hace muchas cosas. En el pasado la iglesia era el lugar donde la gente se iba para conocerse. La gente iba para conocer amigos. La gente iba para conocer a la muchacha o a los muchachos. Las personas adultas también iban para confraternizar y poco a poco también para celebrar su fe. Entonces la iglesia era el lugar como de importancia en la vida de la comunidad. Yo vengo de San Miguelito, y la iglesia en San Miguelito era eso, eran los lugares de reunión. En ese tiempo no existían centros comerciales, no existía nada donde la gente se pudiera encontrar. Eran lugares desde donde salían las iniciativas deportivas. Vamos a hacer un torneo, vamos a hacer un grupo de muchachas de voleibol, vamos a hacer esto en la cancha de tal lugar, de el otro. O sea que de la iglesia salían las agrupaciones que después se convertían en agrupaciones barriales o sociales. Eso a mí me llamó siempre la atención. Pero sobre todo la vida misma de la iglesia, la liturgia, el participar como niño, que se me daba la oportunidad, ya dije, de tocar la campana. Para mí eso era grandioso, saber que yo tenía que anunciar que la misa en 3 momentos iba a empezar. Y aparte de eso, después poder servir en el altar como, aquí le llamamos acólito, en la iglesia católica le llaman monaguillo, es decir, todas esas cosas a mí me llamaban la atención, me gustaban, pero ya después pasé a otra etapa donde esas cosas fui dejándolas atrás y ya en la adolescencia comencé a liderizar grupos de jóvenes. Teníamos grupos en casi todos los barrios de San Miguelito. Yo llegué a ser uno de los líderes del movimiento, después pasé a ser un líder del movimiento arquidiocesano de la Iglesia Católica. Organicé junto a otro grupo de sacerdotes el primer encuentro juvenil católico de Panamá, donde todas las diócesis de Panamá participaron. Eso lo hicimos en el gimnasio del Colegio Javier.
Así que todas esas cosas me encaminaron. Inicié mis estudios de teología no en el año 96, sino que en el año 96 ya formalicé el tipo de teología que iba a estudiar, porque había estudiado un poco de los metodistas, había estudiado del catolicismo romano, había estudiado teologías de distintas denominaciones, pero ya en el 96 centré mi atención en el anglicanismo, es decir, en los episcopales, y por eso opté por los estudios formales de esta iglesia. Entonces, mi vocación viene de hace mucho tiempo. Sin embargo, el sacerdocio no lo vislumbraba como una opción de vida, porque en el año 95 que el obispo Hayes es nombrado, elegido obispo de Panamá, y trabajé a su lado por mucho tiempo en el Instituto Episcopal San Cristóbal. Él, en una ocasión que tuvimos convención y yo había estado en la convención, él me llamó aparte y me dijo: ven a mi oficina, que quiero hablar contigo. Y hablando, él me decía: pero ¿por qué tú no has hecho tus estudios de teología para el sacerdocio? Yo le dije: no, es que el sacerdocio no me interesa, nada más me interesa la educación. Me dijo: pero no, tú estás limitado, en educación siempre vas a estar limitado. Entonces me ponía ejemplos como estos, me decía: cada vez que tienes en el colegio la Eucaristía, ¿qué haces? Digo: nada, llamo a un sacerdote. Digo: ¿y lo tienes a la mano? Digo: no, me cuesta. Y mi horario tiene que estar en función del sacerdote. Me dijo: te estoy entonces invitando a que te formes, te prepares para hacer ese trabajo tú, que estás ya en el instituto y lo que necesitas es entrar a las órdenes sagradas. Entonces yo me tomé un tiempo, me acuerdo que en esa conversación le dije: no, yo ya estoy muy viejo para esto. Y él me dijo: viejo tú no estás viejo, tú eres un bebé, viejo estoy yo. Así me dijo. Y yo le decía: no, es que ya tengo un hijo, ya mi hijo estaba, creo que en segundo grado o primer grado de la escuela. Y yo le decía: no, yo estoy comenzando eso, ya no tengo tiempo para estar estudiando. O sea, para mí era como volver a estudiar. Y bueno, él me entusiasmó tanto que sentí de verdad, después comencé a sentir: pero tú estás llamado para eso, no pierdas tu tiempo. Y de verdad que suerte que le hice caso, porque de lo contrario no lo hubiera hecho. Lo pude hacer en un momento de mi vida, creo que tenía todas las condiciones para hacerlo. Cuando ya nació el segundo hijo, dije, ya estaban hechos esos estudios, así que dije: wow, si no lo hubiera hecho en el momento que el obispo me llamó, quizás no lo hubiera hecho, no estuviera aquí como sacerdote y capellán. Sí. Sería el profesor de religión que se va a jubilar. En el Instituto Episcopal San Cristóbal, cuando da clase a los chicos de secundaria, ¿qué espera enseñar? Bueno, mi trabajo es transmitir la fe y sobre todo la historia bíblica, la historia de la salvación. Pero busco la forma de llevarlos a mirar la historia de la salvación, cómo Dios interviene en la historia humana para salvarnos del pecado, y que ellos vean el pecado que hay en el mundo y cómo ellos pueden optar por llevar una vida distinta. Entonces trato en alguna manera de que los estudiantes vean en la palabra de Dios al mismo Dios que nos habla, que nos revela su palabra, su vida y cómo quiere que seamos cada uno de nosotros. Por eso el libro de texto es la Biblia, no otro. ¿La parroquia tiene programas para los jóvenes? Bueno, tenemos programas no definidos exclusivamente para los jóvenes, pero hay, por ejemplo, catequesis que están orientadas a niños y jóvenes, como la catequesis de primera comunión está orientada a niños, ya casi adolescentes, y la catequesis de primera comunión que está orientada a jóvenes. La escuela dominical, que es para niños y jóvenes, son parte de los programas que la iglesia tiene. La iglesia aspira a desarrollar un ministerio juvenil en el que los jóvenes se involucren, no solamente para servir y acompañar las actividades de la iglesia, sino también donde ellos se realicen como personas, donde puedan cultivar la amistad, el compañerismo, el respeto,
y también la participación y la solidaridad de unos con otros. Ese es un ministerio que estamos construyendo y que es nuestra esperanza que con jóvenes como usted y otros más podamos en alguna medida pues atraer a otros jóvenes que se involucren y se entusiasmen por participar y contribuir al desarrollo de un programa que acoja a otros jóvenes. Esperemos que esas aspiraciones se cumplan y que sean buenas. Gracias. ¿Qué cosas le hacen feliz sirviendo en esta parroquia? Bueno, una de las cosas que me hace feliz es que las personas que me rodean tienen una disposición de entrega, de servicio, de trabajar por el bien común, por el bien de la parroquia, por el bien de la comunidad. Y eso me hace muy feliz, porque sé de otras comunidades de fe donde el sacerdote tiene dificultades porque no hay muchos obreros para la viña. Yo creo que Dios me ha bendecido poniéndome en este lugar donde cada día veo muchas personas dispuestas a comprometerse, dispuestas a contribuir, a colaborar con la misión de la iglesia. El sacerdote no lo puede hacer todo. El sacerdote es un facilitador para que todos los integrantes de la parroquia participen y hagan su contribución. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que me hace feliz. Esta es una iglesia donde la gente brinda mucha acogida. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí en la década del 80 era muy difícil. Yo no me sentía muy bien acogido porque en ese entonces lo predominante aquí era el idioma en inglés. Yo no hablaba nada de inglés, ni leía ni entendía. Y solamente la acogida que me brindaban eran sonrisas. No podía entender más nada. Sin embargo, me sentía acogido por un sacerdote salvadoreño que estaba aquí, que después se convirtió en el obispo de El Salvador. Él fue quien me invitó. Él fue el que me invitó a muchas cosas y me dijo, ven, mira, me presentó al obispo, al padre Hey en ese tiempo, al padre Diosaya, a mucha gente. Entonces, al que actualmente es obispo, era un joven también, compartíamos la juventud y éramos parte del grupo de jóvenes. Así que ese sacerdote fue quien me abrió como el camino, pero sí me identificaba con la acogida de la gente, o sea, que aunque no hablan tu idioma, eran atentos contigo, sonreían, trataban de ser amables, pero no tenían cómo le comunico, si quiere café, si habían cosas que te decían que yo no entendía, pero eran tan sencillas como, ¿quieres un vaso de jugo? ¿Quieres? Entonces, gracias yo creo que a su generosidad y a cómo son ellos, hoy en día creo que hay muchas cosas que tengo que agradecerle a esta parroquia. El haberme recibido, el haber sido paciente conmigo. Me acuerdo cuando me llamaron en el año 2012, porque en diciembre del 2011 el padre Michael ya se fue a Estados Unidos, terminó su misión en Panamá, y ellos me llamaron, la parroquia me llamó y me dijo ese fin de semana, padre, ¿tú puedes venir a dar la misa? Dije, no, porque yo no puedo hablar inglés. No, nosotros vamos a recibir la misa en español como tú puedas. Pero ellos tenían en mente algo que yo en el momento no vislumbraba. Ellos decían, te vamos a hacer hablar inglés, te vamos a enseñar. Y yo antes de eso siempre intenté y nunca lo logré. Porque ese verbo to be, la gente hablándome del verbo to be, yo decía, Dios mío, yo no estoy para esta cosa ya a mi edad. Alguien iba a mi oficina a la escuela y me decía, ven, vamos a dar la clase de inglés. Yo decía, yo no estoy para que me estén dando clase a esta altura de mi vida. Y eran las 3, 4 de la tarde y yo decía, no he entendido nada. Y ese verbo me tiene a mí ya. Así que yo opté como por decir, no quiero saber de esto. Pero esta iglesia tenía otras cosas preparadas para mí, como eso, por ejemplo. Me asignaron algunas maestras muy pacientes, muy dedicadas, que en medio de su tiempo libre en la semana venían a atenderme, a enseñarme, y yo en mis horas libres de la escuela salía para... Así que a través de mis hijos a veces me preguntan, ¿dónde tú aprendiste a leer y a...? Le digo, todavía estoy aprendiendo. Y me dicen, no, pero he progresado bastante porque
los primeros maestros que traté de conseguirme fueron los hijos, pero los hijos no tenían paciencia conmigo. Así que vivían regañándome, decían, no, yo no estoy para esto. Pero las maestras que me pusieron aquí en la iglesia, fabuloso. Entonces, todas esas cosas de verdad que me hacen feliz de estar en un lugar donde la gente es amable, es cariñosa, es compasiva, es solidaria, todo eso. Ok, bueno, ahora para terminar, vamos con algunas preguntas rápidas que según producción no son tan polémicas. Según producción, no se sabe. ¿Cuál es su comida favorita? Bueno, me gusta el arroz con poroto y pollo. Me gusta mucho. A mí me gusta la lasaña. Oh, Dios. Sí. Yo no soy muy italiano. No, la comida italiana no me gusta mucho, pero sé que la juventud le encanta, porque cuando hacemos convivencias o hemos hecho reuniones de servicio social, los profesores les gusta la comida que a mí me gusta. Pero cuando los estudiantes que nos acompañan, que hacen equipo de trabajo con nosotros, ven la lasaña y dicen, profesor, eso está bien, tiene que repetirlo en todas las reuniones, eso es lo que queremos comer. Ok, hablando de comida, los plátanos, ¿los prefiere en patacones o tajadas? Bueno, a mí me gustan ambos, pero en patacones sí, me gustan. La cosa es que hay que comérselo muy rápido. Y la comida rápida no me gusta disfrutar la comida. A mí también me gustan los patacones. Sí. Ok, en Panamá hacemos diferentes tipos de guacho. ¿Cuál le gusta más? ¿De marisco o rabito de puerco? Sí, me gusta el de rabito. Aunque por el colesterol debo cuidarme de eso, pero me gusta. Ok, el dilema de los tamales, ¿con o sin pasitas? Sí. A mí también me gustan, sí. El pescado frito, ¿solo o al escabeche? No, me gusta solo. Ok, a mí también. Gracias por atender a nuestras curiosidades. Estamos felices de que aceptara nuestra entrevista. En el programa anterior nos acompañó el señor obispo Julio Murray. Nos acompañó como nuestro padrino en el primer programa en esta oportunidad. Apreciamos su bendición para compartir y lanzar curiosidades episcopales en nuestra parroquia. Para finalizar la entrevista, por favor, su mensaje a los jóvenes episcopales de la iglesia. Bueno, quiero agradecer también este tiempo que ustedes han dedicado a preguntarme algunas cosas sobre la vida de la iglesia y mi rol como pastor de esta parroquia. Mi mensaje a los jóvenes sería que no desmayen en la tarea de seguir educándose, formándose y que vean en la iglesia, en la comunidad de la fe, el escenario donde puedan poner en práctica su conocimiento, sus vivencias que reciben en las aulas de clase, pero también en sus hogares, los ejemplos que le brindan sus padres, sus familiares sobre el afecto, el cariño, la amistad, el respeto. Este es el escenario donde nosotros lo podemos poner en práctica para contagiar a otros jóvenes y así también irradiar al mundo de amor y felicidad. Que pase bien. Muchas gracias por esta oportunidad que usted nos dejó de entrevistarlo y gracias por su bendición a todos los jóvenes y todos los que nos ven. Ok, y ustedes, si les gustó, denos like, compartan con sus amigos y familiares, pero no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. Hasta pronto, chao.